El hombre que no creyó en su amor. Él invitó a su ex a su boda. Ella se presentó con 2 niñas que se parecían exactamente a él. Sofía había mirado el sobre durante casi 1 hora antes de encontrar el valor para abrirlo. Sus dedos recorriendo los bordes dorados en relieve, como si la textura pudiera prepararla para lo que había dentro. No tenía idea de quién le enviaría algo tan extravagante. Su vida ahora era tranquila, pequeña, muy alejada de los círculos deslumbrantes que una vez rozó. Cuando deslizó la gruesa tarjeta, las palabras en ella hicieron que su estómago se tensara tanto que pensó que se le caería. «Estás invitada a mi boda». No había nombre, ni detalles más allá de la hora y el lugar, pero no los necesitaba. Reconoció su letra al instante. Mateo Durán. El hombre que había salido de su vida sin una palabra, sin darle la oportunidad de defenderse de unas acusaciones que no había entendido hasta que fue demasiado tarde. El hombre cuyo rostro veía en el espejo cada vez que sus hijas sonreían. Debería haberlo tirado a la basura. Debería haberlo hecho pedazos y haberlo dejado caer como confeti en el cubo de basura. En cambio, se sentó en el borde de la cama. La luz del sol inundando el suelo y atrapando los suaves rizos de Clara y Eva mientras jugaban juntas en la alfombra. Con 4 años, todavía estaban en esa etapa mágica de completa inocencia, sin preocuparse por las complejidades de las elecciones adultas. Su mundo lo suficientemente pequeño como para estar contenido en el calor de los brazos de su madre. Las niñas se parecían tanto a Mateo que a veces era doloroso mirarlas a los ojos. El mismo cabello rubio pálido que brillaba dorado al sol, los mismos iris azules claros enmarcados por pestañas demasiado largas para parecer reales. No había forma de confundir su herencia, y sin embargo, Mateo nunca las había visto. Cuanto más lo pensaba, más le carcomía la pregunta. ¿Por qué invitarla ahora? ¿Qué posible razón podría tener para meterse en una vida de la que no se había esforzado en ser parte? ¿Era arrogancia? ¿Lástima? ¿Un juego cruel para exhibir su felicidad ante la mujer que había abandonado? No podía estar segura, pero sí sabía una cosa. Ignorarlo significaría dejar que él tuviera la última palabra. Durante años había cargado con el peso sin respuesta de su final, siempre reprimiéndolo, diciéndose a sí misma que no necesitaba un cierre. Sin embargo, al sostener esa invitación ahora, se dio cuenta de que lo quería más de lo que jamás había admitido. Se imaginó caminando de nuevo en su mundo después de todo este tiempo. Las paredes de opulencia detrás de las que vivía, la gente que la miraría a ella y a sus hijas con sonrisas delgadas y educadas. Le dolería, incluso podría romperla un poco, pero iría, no por él, y no para demostrarle nada a nadie, sino por ella misma, para ver su rostro cuando se diera cuenta de lo que se había perdido. Dobló la invitación de nuevo en su sobre, la dejó sobre la mesa y les dijo a las niñas que harían un viaje. Clara aplaudió al oír que iban a un lugar especial, mientras Eva simplemente preguntó si habría tarta. Sofía se rió a pesar de sí misma. Su corazón se retorcía mientras les alisaba el cabello. Pase lo que pasara, pensó, entrarían juntas. Y cualquier verdad que saliera a la luz, no la ignorarían. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Sofía? ¿Aceptaría la invitación o la tiraría a la basura? El encuentro inesperado. La mansión costera parecía sacada de una revista. Sus amplias terrazas bordeadas de rosas blancas y barandillas de cristal que reflejaban el sol de la tarde. Sofía sintió que las pequeñas manos de las niñas se aferraban a las suyas mientras entraban por la entrada arqueada.
El murmullo de la música y las voces se derramaba hacia ellas como una marea. Había elegido los vestidos de las niñas con cuidado, de simple algodón blanco con faldas suaves que se movían cuando caminaban. Su cabello rubio cepillado suavemente y recogido con pequeños lazos de satén. Parecía que pertenecían a este lugar, aunque la verdad era que nunca habían conocido una vida así. Y ella tampoco, durante mucho tiempo. El aire olía a sal del mar cercano, mezclado con la delicada dulzura de las flores, pero debajo de todo había algo más agudo, una tensión que pudo sentir tan pronto como los primeros invitados se giraron para mirarlas. Cruzaron la terraza lentamente, Sofía con la cabeza bien alta, a pesar de los ojos que la seguían. Algunas personas sonreían cortésmente, otras susurraban detrás de sus copas de champán. No reconoció a nadie, excepto al hombre que había escrito esas 5 palabras en letra dorada. Mateo Durán estaba de pie cerca del centro del espacio, vestido con un traje azul marino, a medida que hacía que su cabello rubio pareciera aún más pálido, sus ojos azules afilados e ilegibles. A su lado, Carla Serrano era todo lo que se esperaba de una novia de la alta sociedad. Esbelta, luminosa, con un vestido de diseñador que se arrastraba como una nube. Mateo estaba hablando con alguien cuando miró en su dirección, pero en el momento en que su mirada se posó en ellas, las palabras parecieron morir en sus labios. Fue el tipo de reacción que Sofía había temido y esperado. Se congeló, su expresión cambiando casi imperceptiblemente de sorpresa a algo más profundo, algo inquietante. Sus ojos se movieron de ella a las niñas y viceversa, deteniéndose lo suficiente en sus rostros para que ella supiera que lo había visto. El reflejo inconfundible de él mismo en ellas. Por un momento, el sonido de la música y la conversación se desvaneció, reemplazado por una quietud que se sentía casi peligrosa. Entonces Carla giró la cabeza, siguiendo su mirada, y Sofía vio cómo su sonrisa flaqueaba, solo por un segundo. Sofía siguió caminando, dejando que las niñas la guiaran hacia un espacio abierto cerca del borde de la terraza, donde podían ver el mar. No tenía intención de acercarse a él primero, ni de darle la satisfacción de pensar que estaba allí para suplicar o dar explicaciones. Las niñas, ajenas al peso del momento, señalaron un velero en la distancia, riéndose mientras la brisa les levantaba los lazos del pelo. Detrás de ella, podía sentir la presencia de Mateo como una sombra, la pregunta tácita flotando entre ellos tan densa que casi tenía forma. Cuando finalmente miró por encima del hombro, encontró sus ojos todavía fijos en los de ella, pero él no hizo ningún movimiento hacia ella. En cambio, una serie de invitados cerraron el espacio entre ellos, felicitándolo, dándole la mano, manteniéndolo en su lugar, como si el flujo del evento mismo hubiera conspirado para detenerlo. Sofía se apartó de nuevo, concentrándose en sus hijas. Se merecían su atención más que él. Aún así, en el rincón tranquilo de su mente, se preguntó cuánto tiempo podría fingir no cruzar la distancia entre ellos. Y cuando lo hiciera, se prometió a sí misma que estaría lista, no para rogar, no para justificarse, sino para enfrentarlo con la verdad que él se había negado a ver durante 4 largos años. ¿Por qué crees que Mateo invitó a Sofía a su boda? ¿Fue solo por arrogancia o había algo más? El peso de la verdad. Fue Mateo quien finalmente rompió el punto muerto. La música se elevó mientras se pasaba otra ronda de bebidas, pero su atención estaba completamente fija en la esquina de la terraza donde Sofía estaba con las niñas.
Se disculpó de la conversación con un educado asentimiento, aunque sus pasos carecían de la fácil confianza por la que era conocido en las salas de juntas y las conferencias de prensa. Cada zancada hacia ella parecía astillar la compostura que había usado tan sin esfuerzo durante años. Sofía lo vio venir mucho antes de que llegara a ellas. Su cuerpo se enderezó instintivamente, cada músculo tenso contra el impacto de verlo tan cerca de nuevo. Las niñas no tenían conciencia de la gravedad del momento, y cuando notaron a un hombre alto que se acercaba, simplemente lo observaron con la misma curiosidad abierta que mostraban a los extraños en el parque. Él se detuvo a pocos metros de distancia. Su mirada se posó brevemente en Clara y Eva antes de volver a Sofía. Por un instante, ninguno de ellos habló. El aire entre ellos era denso con todo lo que se había quedado sin decir. Años de ausencia comprimidos en un solo intercambio silencioso. Sofía se obligó a mirarlo a los ojos, negándose a dejar que él viera lo mucho que le latía el corazón. Cuando finalmente habló, su voz era uniforme, casi casual. Ella es Clara, y ella es Eva. Las niñas, al oír sus nombres, sonrieron débilmente, pero se quedaron cerca de su lado. Por cierto, añadió, las palabras llevando un peso silencioso que no necesitaba explicación. La mandíbula de Mateo se tensó, y tardó un momento en responder. «Viniste», dijo finalmente, como si todavía no pudiera creer que ella estuviera allí frente a él. Sofía ladeó la cabeza ligeramente. «Fui invitada», replicó, y de la pequeña cartera que llevaba, sacó el sobre, sosteniéndolo para que la luz captara el escudo dorado estampado en la solapa. Sus ojos se posaron en él, y vio el reconocimiento destellar en su rostro. Era su propio monograma personal, algo que solo él, o alguien cercano a él, podría haber autorizado para su uso. Miró más allá de ella por un instante, escaneando a la multitud hasta que su mirada se posó en Carla, que se reía para la cámara de un fotógrafo, como si no acabara de ver a su prometido hablando con una mujer de su pasado. Antes de que Mateo pudiera decir más, una mano perfectamente cuidada tocó ligeramente el brazo de Sofía. Carla había cruzado la terraza con la aplomo de alguien que poseía cada habitación en la que entraba. «¿Y tú eres?», preguntó, su tono goteando de falsa cortesía, aunque el acero debajo era inconfundible. Sofía sonrió débilmente. «Alguien que tu prometido invitó», dijo, pasándole el sobre sin romper el contacto visual. Carla lo tomó, miró el escudo y luego se lo devolvió sin una palabra. Su expresión se suavizó en una máscara. «Bueno», dijo, su voz tan dulce que era casi amarga. «Disfruta de la vista. Para eso viene todo el mundo aquí». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó, su vestido susurrando contra el suelo de piedra. Las niñas se movieron al lado de Sofía, sintiendo la tensión sin entenderla. La mirada de Mateo se detuvo en ellas de nuevo. Sus facciones se suavizaron por solo una fracción de segundo antes de endurecerse una vez más. «Necesitamos hablar», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. Sofía lo miró fijamente. «Lo necesitamos, pero no aquí, no así». Él parecía listo para discutir, pero el maestro de ceremonias lo llamó de vuelta hacia el centro de la terraza para las fotografías, y él dudó lo suficiente para que el momento se le escapara. Mientras se giraba para irse, Sofía sintió la más pequeña oleada de triunfo, porque por primera vez no era ella persiguiéndolo. Era él quien tendría que decidir cuán lejos estaba dispuesto a llegar.
¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha mentido sobre una parte crucial de tu pasado? ¿Cómo manejarías la situación? Caminando hacia un futuro incierto, el salón de celebraciones pasó de la terraza abierta al gran salón de banquetes de la mansión, un espacio diseñado para impresionar con sus techos altos, candelabros relucientes y paredes forradas con pinturas al óleo de siglos de antigüedad. Las mesas largas estaban cubiertas con manteles de lino color marfil, cada puesto marcado con porcelana, con bordes dorados y cristal que atrapaba la luz en delicados arcoíris. Un cuarteto de cuerdas tocaba desde una esquina, su música entrelazándose con el murmullo de la conversación, el tintineo de las copas y el suave arrastre de los camareros que se movían entre los invitados. Sofía siguió la corriente de gente hacia la sala. Clara y Eva, todavía agarradas de sus manos, sus pequeños ojos moviéndose de un detalle brillante a otro. Las niñas eran demasiado jóvenes para entender la política de un evento así, pero podían sentir la energía en la sala, la sutil forma en que las cabezas se giraban hacia ellas, la forma en que los susurros se extendían más rápido que el vino que se servía. Sofía guió a las niñas hacia un rincón más tranquilo, cerca de un grupo de altas ventanas que daban al mar. Desde aquí, podía ver a Mateo moviéndose entre la multitud con ese aplomo familiar, saludando a los invitados, sonriendo a las cámaras, pero sus ojos seguían moviéndose hacia ella cuando creía que ella no miraba. Notó la forma en que parecía distraído, perdiéndose las señales en las conversaciones, asintiendo a la gente sin realmente oírlos. Era extraño verlo así, sin ancla, su perfecta compostura resquebrajada por algo para lo que claramente no se había preparado. Mientras estaba de pie junto a la ventana, un hombre con cabello plateado y un traje impecablemente hecho a medida se acercó. Su presencia tenía autoridad, no solo en la forma en que se movía, sino en la forma en que la multitud parecía hacerle espacio instintivamente. «Señorita Carter», dijo, su voz mesurada pero fría. «Tomás Durán». El nombre se instaló en su mente de inmediato, el padre de Mateo. Ella le dio un educado asentimiento, sin decir nada al principio. Él no perdió el tiempo. «Creo que sería mejor para todos si se fuera en silencio», continuó. «Eventos como este son delicados. ¿Lo entiende?» Su mirada se deslizó hacia las niñas, evaluándolas de la misma manera que un hombre podría estudiar una línea en un informe financiero. Los niños no pertenecen a situaciones como estas. Sofía lo miró a los ojos sin inmutarse. «Pertenecen con su madre», dijo simplemente, su tono tranquilo pero firme. La mandíbula de Tomás se movió ligeramente, un destello de molestia rompiendo su pulido porte. «Sea razonable», dijo, bajando la voz. «Usted está aquí por alguna razón. Dinero, quizás. Manejémoslo en privado». Antes de que Sofía pudiera responder, otra voz cortó la tensión. «Papá, retrocede». Mateo estaba de repente allí, su expresión más afilada de lo que ella la había visto en toda la tarde. Se interpuso entre ella y su padre, su tono cortado. «Se quedan». Tomás miró a su hijo durante un largo momento, algo parecido a una batalla silenciosa pasando entre ellos, antes de que finalmente se alejara, murmurando algo sobre la prensa. Mateo se volvió hacia Sofía, su voz más baja ahora, pero aún urgente. «¿Puedes esperar con las niñas en el invernadero? Iré a buscarlas». Ella quiso preguntarle qué planeaba hacer, pero algo en sus ojos le dijo que ya estaba reprimiendo más de lo que estaba diciendo. Sin decir otra palabra, guió a Clara y Eva a través de una puerta lateral.
pasando por un pasillo bordeado de retratos, hasta que llegaron al invernadero con paredes de cristal. El espacio era cálido y húmedo, lleno del olor a cítricos de los limoneros que crecían en grandes macetas de terracota. La luz del sol se filtraba a través del techo de cristal, salpicando el suelo de azulejos, donde los peces koi nadaban perezosamente en un pequeño estanque. Las niñas se dirigieron hacia allí, sus risas resonando suavemente, pero Sofía permaneció junto a la puerta, con la mente acelerada. Podía sentir el peso de lo que acababa de suceder, no solo la inesperada defensa de Mateo, sino la forma en que las palabras de su padre confirmaban algo que ella siempre había sospechado. Su presencia aquí era más que una sorpresa no deseada. Había una historia detrás de esto, y ella tenía la intención de descubrir cuál era. En algún lugar del otro ala de la mansión, Mateo se movía rápidamente, y ella se preguntaba si finalmente estaba persiguiendo la verdad que una vez había elegido ignorar. El invernadero se sentía como un mundo aparte del resto de la boda, su aire cargado con el olor a tierra húmeda y la dulzura del jazmín en flor. Las niñas se sentaron con las piernas cruzadas en el azulejo cálido cerca del estanque koi, sus pequeños dedos sumergidos en el agua mientras intentaban atraer a los peces para que se acercaran. Sofía se apoyó contra uno de los pilares de piedra, con las manos cruzadas holgadamente frente a ella, el peso de la tarde presionando sus hombros. Cada sonido del lejano salón de banquetes, aplausos, estallidos de risa, los débiles sonidos de la música, se sentía como un recordatorio de que ella estaba en el borde de un escenario en el que no tenía intención de pisar. Aún así, sabía que Mateo vendría. Tenía demasiadas preguntas en los ojos antes para simplemente dejarla ir sin respuestas. Cuando la puerta finalmente se abrió, el agudo clic de unos zapatos pulidos contra el azulejo rompió la quietud. Mateo estaba allí, enmarcado por la luz del pasillo, su chaqueta desabrochada, la corbata de su cuello ligeramente suelta. Parecía un hombre que acababa de salir de una batalla, aunque su voz era firme cuando dijo su nombre. Ella no se movió hacia él. «¿Por qué desapareciste?», preguntó antes de que él pudiera hablar, su tono cortando el denso aire entre ellos. Su mirada se posó en el suelo por un momento antes de volver a la de ella, y vio algo allí que no había visto antes. Vacilación, casi vergüenza. «Me dijeron», se detuvo. Su mandíbula se movió como si estuviera forzando las palabras a salir. «Me dijeron que no eran mías. Había fotos, una carta, un resultado de prueba. Pensé que era real». La explicación la golpeó como agua fría, no porque la sorprendiera, sino porque confirmó las sospechas que había tenido durante años. «¿Y simplemente lo creíste?», dijo, sin alzar la voz, pero sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la amargura. «Ni siquiera me preguntaste». Los hombros de Mateo se tensaron. Era la noche antes de una reunión de inversores que podía decidir el futuro de la compañía. Me convencí a mí mismo de que era más fácil aceptarlo que cuestionarlo. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo lo que había construido. Estaba equivocado. Antes de que Sofía pudiera responder, la pequeña voz de Clara rompió la tensión. «¿Eres nuestro papá?», preguntó, sus grandes ojos azules fijos en él, con una curiosidad tan pura que hizo que el aire entre ellos crujiera. Mateo la miró como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su mundo cuidadosamente construido se inclinó lo suficiente para que la verdad saliera a la luz. «Si me lo permitís», dijo finalmente, su voz más ronca. «Quiero serlo». Eva ladeó la cabeza, todavía estudiándolo, y luego volvió a prestarle atención a los peces,
como si ya hubiera decidido esperar y ver. Sofía tomó una respiración lenta, su mente girando con todo lo que él había dicho y lo que había dejado sin decir. No estaba lista para perdonarlo, todavía no, pero había algo en su rostro que no había esperado. No solo arrepentimiento, sino un hambre por hacer las cosas bien. Haremos una prueba de ADN, dijo, su tono deliberado, y cuando esté lista, veremos dónde estamos. Mateo asintió sin dudarlo. Mañana, prometió. Las niñas se miraron entre ellos, sin captar del todo el significado, pero sintiendo que algo importante acababa de ponerse en marcha. Fuera de las ventanas del invernadero, el océano brillaba a lo lejos, y por primera vez en años, Sofía se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente estaba saliendo a la superficie. ¿Qué harás tú si la prueba de ADN confirma que las niñas son de Mateo? ¿Dejarías que entrara en sus vidas o lo rechazarías por completo? El regreso del pasado. La luz de la mañana se filtró a través de las cortinas transparentes de la pequeña suite de hotel que Sofía había tomado para pasar la noche, suavizando los bordes afilados de sus pensamientos. Clara y Eva todavía estaban acurrucadas en la cama junto a ella, su respiración uniforme, el calor de sus cuerpos presionado contra el de ella. Se quedó quieta por un largo momento, escuchando el débil murmullo de la ciudad afuera, sabiendo que el día que se avecinaba le exigiría más de lo que quería dar. Aceptar la prueba de ADN había sido la decisión correcta. Quería la verdad registrada, no solo para Mateo, sino para sus hijas, pero el peso de lo que esa verdad podría significar se asentó pesadamente en su pecho. Una vez que los resultados volvieran, no habría vuelta atrás al tranquilo anonimato que había construido para ellas. A última hora de la mañana, guió a las niñas a un elegante coche negro que habían enviado por ellas. El chófer le ofreció un educado asentimiento y una sonrisa practicada, y el viaje a la clínica privada transcurrió en un silencio relativo, excepto por la charla de Clara sobre el estanque Koi del día anterior. Cuando llegaron, Mateo ya estaba esperando en el vestíbulo, vestido de forma sencilla con vaqueros oscuros y una camisa de botones, su cabello ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Saludó a las niñas con una sonrisa tentativa, agachándose a su altura sin tocarlas, como si tuviera miedo de cruzar un límite que aún no se había ganado el derecho de cruzar. Sofía lo observó de cerca, notando las sutiles diferencias en él. Menos del desapego controlado que había mostrado en la boda, más de algo crudo y sin reservas. Dentro de la clínica, todo olía vagamente a antiséptico y ambientador de lavanda. El proceso fue rápido y clínico. Una técnica hisopó el interior de la mejilla de cada niña, luego la de Mateo, sellando las muestras en sobres etiquetados. Sofía se quedó al lado de sus hijas, respondiendo a sus preguntas en tonos suaves, mientras Mateo permanecía un paso atrás, con las manos en los bolsillos, su mirada fija en el suelo, como si el acto en sí mismo fuera más pesado de lo que había anticipado. Cuando terminó, la técnica explicó que los resultados estarían disponibles en 3 días hábiles. Sofía asintió, le dio las gracias y tomó las manos de las niñas de nuevo, lista para irse. Pero Mateo las detuvo en la puerta. «No quiero esperar hasta entonces para intentarlo», dijo en voz baja, mirando a las niñas antes de encontrarse con los ojos de Sofía. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿podría llevaros a almorzar? Solo para pasar un tiempo con ellas. Sin presión, sin preguntas, solo tiempo». Sofía dudó. Su instinto de proteger a las niñas, luchando con la curiosidad que sentía. Quería ver lo que él haría cuando no hubiera formalidades, ni audiencia,
ni una agenda. Finalmente, aceptó. Su tono neutro. En algún lugar informal. Son niñas, no ejecutivos. Terminaron en una pequeña cafetería junto al mar, con una terraza desgastada y una vista de las olas rompiendo contra las rocas. Las niñas devoraron sándwiches de queso a la parrilla, mientras Mateo les contaba historias sobre el océano. Cómo las ballenas se cantaban unas a otras, cómo los cangrejos podían caminar de lado, cómo las gaviotas eran los piratas de la orilla. Su voz se suavizó cuando les hablaba. Sus ojos se iluminaban de una manera que hacía casi imposible reconciliarlo con el hombre que una vez había elegido irse. Sofía se sentó frente a él, diciendo poco, pero se dio cuenta de cómo su mirada seguía moviéndose entre las niñas y ella, como si intentara trazar los años que se había perdido. Cuando el almuerzo terminó, Mateo se ofreció a caminar con ellas por la playa. Las niñas corrieron por delante, persiguiendo la marea, sus risas arrastradas por el viento. Mateo se puso al lado de Sofía, con las manos metidas en los bolsillos. «Digan lo que digan esos resultados», murmuró, su voz apenas audible por el oleaje. «Quiero estar aquí. No me importa lo complicado que se ponga». Ella no respondió de inmediato, manteniendo sus ojos en las dos pequeñas figuras que se movían por el borde del agua. Pero por dentro, sintió la más pequeña grieta en la pared que había construido a su alrededor. La marea estaba subiendo, y sabía que no había forma de detenerla ahora. 2 días después, Sofía se encontró a sí misma caminando por la sala de su casa. El zumbido tranquilo del refrigerador de fondo, el único sonido constante en una mañana, por lo demás inquieta. Clara y Eva estaban en su habitación, construyendo torres con bloques y narrando historias elaboradas la una a la otra, sus voces subiendo y bajando en un ritmo que solo ellas entendían. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. Una llovizna constante golpeaba las ventanas. Se decía a sí misma que estaba lista para cualquiera de los dos resultados. Después de todo, ella sabía la verdad, pero todavía había un nudo de inquietud, un residuo de esos años en los que las mentiras de otra persona habían sido suficientes para alejar a Mateo sin pensarlo 2 veces. Cuando la llamada finalmente llegó, era la voz de Mateo al otro lado, baja y deliberada. «Son mías», dijo sin preámbulos, pero sus palabras estaban cargadas con algo más que una simple confirmación. «Las dos, no hay duda». Sofía no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asimilaran, que se asentaran en el espacio que había sido tallado por la ausencia y la sospecha durante tanto tiempo. «Lo sé», dijo al fin, y su tono no tenía triunfo, solo una tranquila certeza. Hubo una larga pausa antes de que él preguntara, «¿Puedo ir?». Ella dudó, mirando hacia la habitación de las niñas, oyendo sus risas llegar por el pasillo. Luego dijo que sí. Llegó menos de media hora después. La lluvia aún se aferraba a su abrigo. El viento había dejado su cabello ligeramente revuelto. Cuando Clara abrió la puerta, lo miró sin timidez, solo con curiosidad. Eva apareció a su lado, sosteniendo un conejo de peluche, sus grandes ojos marrones, estudiándolo como si intentaran decidir qué pensar de él. Mateo se arrodilló. Su voz se quebró ligeramente al decir sus nombres, y por primera vez se permitió cerrar el espacio por completo, atrayéndolas a ambas en un suave abrazo. Sofía se quedó atrás, mirando la escena desarrollarse con una mezcla de alivio y aprensión. La visión de él sosteniéndolas, a sus hijas, era a la vez sanadora y peligrosa, un recordatorio de lo que les habían quitado y lo que aún podría reconstruirse. Pasaron la tarde juntos, los 4. Mateo ayudó a las niñas a hacer un desastre en la cocina,
mientras decoraban galletas, las encimeras cubiertas de azúcar en polvo, virutas esparcidas por el suelo. Se rió más fácilmente de lo que ella recordaba, sin reservas y con calidez, y las niñas respondieron de la misma manera, arrastrándolo a sus juegos, como si lo hubieran estado esperando sin siquiera saberlo. De vez en cuando, Sofía lo pillaba mirándola, no con la arrogancia o la distancia del hombre que una vez había conocido, sino con algo más constante, algo que se sentía casi como gratitud. Cuando el día se desvaneció y la lluvia amainó, él ayudó a acostar a las niñas, escuchando a Clara pedir una historia más y a Eva insistir en sostener su mano hasta que se durmió. Cuando finalmente volvió a la sala de estar, Sofía estaba esperando junto a la ventana, con los brazos cruzados holgadamente. «Están felices», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Tú lo hiciste». Ella lo miró a los ojos, su voz tranquila. «Lo hicimos. Tú simplemente no estabas aquí». Él no se inmutó, pero tampoco desvió la mirada. «Estoy aquí ahora», dijo, y aunque no era una promesa, se sintió peligrosamente cerca de una. Ella sabía que mañana y los días siguientes pondrían a prueba esas palabras, pero por primera vez en años, la posibilidad de creerlas no se sentía imposible. La primavera llegó lentamente ese año. El último de los escalofríos del invierno se aferraba al aire, incluso cuando nuevos brotes comenzaban a aparecer a lo largo de los bordes del parque, donde Sofía a menudo llevaba a Clara y Eva por las tardes. Habían pasado 3 semanas desde los resultados del ADN. 3 semanas de Mateo presentándose con una constancia que la sorprendía. No solo las visitaba, reorganizaba su calendario, posponía reuniones y en más de una ocasión se alejaba de una cena de negocios para llegar a tiempo a leerles a las niñas un cuento antes de dormir. Al principio, Sofía observaba estos gestos con sospecha, preguntándose cuándo se le pasaría la novedad, cuándo el hombre que una vez se alejó sin luchar volvería a retirarse. Pero la retirada nunca llegó. En cambio, comenzó a tejerse en sus rutinas, no como un intruso, sino como alguien que aprendía en silencio dónde encajaba. Un sábado, los llevó a todos al zoológico. Sofía no había planeado ir, pero Clara y Eva habían insistido en que viniera, sus pequeñas manos tirando de las suyas hasta que ella cedió. Mateo no hizo que todo se tratara de grandes gestos. No había fotógrafos ni séquito de seguridad. Compró mapas de papel en la entrada y dejó que las niñas lo guiaran, sus risas resonando en el aire mientras lo arrastraban de una exhibición a otra. Ella notó la forma en que se agachaba a su nivel para explicar por qué los flamencos eran rosados, la forma en que las levantaba a ambas sin esfuerzo para que pudieran ver a las jirafas alcanzar las hojas altas en los árboles, la forma en que dejaba que Eva se untara helado en la camisa sin inmutarse. Fue el tipo de día que se metió en la memoria en silencio, sin fanfarria, y la inquietó de la mejor manera. Esa noche, después de que regresaron a casa y las niñas estaban dormidas, Mateo se quedó mientras Sofía preparaba té. El apartamento estaba tranquilo, excepto por el débil zumbido de la tetera. Colocó 2 tazas sobre la mesa, sus movimientos lentos, deliberados. «Has cambiado», dijo finalmente, rompiendo el cómodo silencio. Mateo la miró durante un largo momento antes de responder. «Tuve que hacerlo. Pasé 4 años convenciéndome de que había hecho lo correcto, y me tomó una tarde darme cuenta de que había sido un cobarde. No quiero volver a ser ese hombre». Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de algo vivido, no ensayado. Ella lo estudió.
recordando al Mateo que había conocido antes, el que había parecido intocable, que se movía como si el mundo se doblegara a su voluntad, que creía que podía elegir cuándo y dónde entregar su corazón. Ese hombre todavía estaba allí, en pedazos, pero ahora había algo nuevo superpuesto a él, una humildad que ella no había esperado ver. «No se trata solo de estar aquí», dijo en voz baja. «Se trata de quedarse, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil». Él no discutió, no prometió. Solo asintió una vez, como si aceptara el desafío tácito. Las semanas se convirtieron en meses. Los límites entre ellos se movieron lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que las cenas juntos se convirtieron en la norma, hasta que las niñas comenzaron a correr hacia él sin dudar, hasta que Sofía se dio cuenta de que ya no esperaba que él desapareciera. No hubo un solo momento en que el perdón llegó. Se filtró como las estaciones cambiantes, tan gradual que apenas lo notó hasta que ya estaba allí. Una cálida tarde a finales de verano, los cuatro se sentaron en una manta junto al agua, viendo el sol sumergirse en el horizonte. Clara se apoyó en el costado de Mateo, medio dormida, mientras Eva dibujaba patrones en la arena. Sofía se sentó frente a ellos, con las rodillas recogidas, y cuando Mateo se encontró con su mirada, no hubo tensión, ni cautela, solo el tranquilo reconocimiento de lo que habían reconstruido. No era perfecto, nunca lo sería, pero era suyo, nacido de la verdad y templado por la decisión de quedarse. Mientras la última luz se desvanecía y las primeras estrellas aparecían, Mateo extendió la mano hacia ella. No con la urgencia de alguien que intenta aferrarse, sino con la constancia de alguien que sabía que no se iba a soltar. Y por primera vez desde el día en que él se fue, Sofía no sintió la necesidad de retroceder. Espero que esta historia te haya gustado. Si tienes alguna pregunta o si quieres que continuemos, no dudes en decírmelo. No olvides darle a like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo.